Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me da mucho gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Un día más, ¿para qué? Para aprender sobre la palabra de Dios. Me da mucho gusto ver que te hayas conectado y que estés al pendiente de las clases que están anunciándose por este canal. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es la hermana Carla y sirvo a Dios en el ministerio de niños enseñando la palabra de Dios. Y nos da mucho gusto estar haciendo todo esto. Bueno, antes de empezar, recuerda que toda la información sobre el video estará aquí abajo en la cajita de información. ¿Y cuando la puedes ver? Bueno, cuando termines de ver este video. Vamos a empezar, pero hay algo muy importantísimo que siempre hacemos antes de empezar cualquier clase, y eso es orar. Orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazoncito. ¿Estás listo? Ok, cierra tus ojitos y yo voy a llevar a cabo la oración. ¿Te parece? Muy bien. Empecemos. Amado Dios, gracias Padre porque nos permites estar aquí. Gracias porque nos has dado un nuevo día. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites conocerte cada día más por medio de tu palabra, que es nuestro instructivo para caminar en este mundo. Gracias por tu amor, tu paciencia y tu cuidado. En este momento quiero poner esta clase en tus manos y los corazoncitos de los niños y sus familias que se han conectado el día de hoy para aprender más sobre de ti, Señor. Que esta palabra sea guardada en su corazón y llevada a cabo en sus vidas, hecha viva, ¿sí? Porque tu palabra es viva. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén significa ¡ay, así sea! ¡Muy bien! ¡Wow! Se merecen un like. Ok, bueno, hoy estamos en una nueva enseñanza, sí, sobre la palabra de Dios. Y nuestro tema va a ser, vamos a poner atención, si lo ves ahí, duda y confianza. Sí, alguna vez, si quiero hacerte esta pregunta, alguna vez, no sé, ¿tus papás te han prometido algo? ¿Te han prometido algo y cada vez está más lejos y se te hace más lejos que te lo cumplan? Por ejemplo, un perrito. ¿Qué tal? Vamos a comprar un perrito y a ti te gusta mucho y tú dices, sí, yo quiero un perrito. Y cada vez que pasas por una perrera, ¿verdad? O ves un perrito, le dices a tus papás y tus papás, ya merito, ya prontito, ahí estará. Y tú cada vez ves que pasa más tiempo y dices, yo creo que no me lo van a comprar. Entonces, estás, mamá, papá, sí, espérate, ¿verdad? Espérate. Entonces, empiezas a dudar si en verdad te lo van a cumplir, ¿verdad? Tú que has creído en el Señor, ¿verdad? Tú que conoces de Dios, sabes que tienes que esperar, ¿verdad? Sí, pero aún conociendo de Dios, a veces tenemos la duda si es verdad que Dios va a cumplir. ¿Lo has pensado? ¿Has pensado que lo que dice en la palabra de Dios sí sea cierto? Porque lees, ¿verdad? Porque te hablamos en las clases, porque te lo presentamos como un Dios de milagros, como un Dios que para él nada es imposible, pero que todo está dentro de la voluntad de Dios, o sea, del tiempo y de cuando Dios quiera hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, a veces pasa que te entra la duda por las situaciones, pero, si tú conoces bien la palabra de Dios, sabrás que si en la palabra de Dios dice que se ha cumplido, se cumplirá la palabra de Dios, entonces no me debe de entrar la duda, sino la confianza, la fe en que Jesús sabe lo que hace y cuándo lo va a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una situación o una decisión incorrecta, verdad? ¿Qué será eso en mí? Bueno, cuando yo dudo de lo que Dios va a hacer o de quién es Dios, yo estoy llamando a Dios mentiroso. ¡Oh! Sí, lo estoy llamando mentiroso porque estoy dudando de lo que Él me ha prometido, de lo que Él ha dicho en su palabra, de lo que Él puede hacer.
Entonces, eso es muy peligroso, ¿verdad? Es algo que no debemos de hacer porque tú tienes que confiar en que Dios está contigo en todo momento, de que Dios te escucha en todo momento. Si Dios me ha dicho a mí, estaré contigo hasta el fin del mundo, ¿Dios estará conmigo hasta el fin del mundo? Claro que sí, Dios estará contigo hasta el fin del mundo. Si Dios dice que Él te perdona, ¿en verdad te perdona? Claro que te perdona. En una clase, un niño me dijo, hermana Carla, ¿es posible que Dios nos perdone aunque hayamos hecho algo muy malo? Claro, Dios te perdona. Dios no es como el ser humano. Dios, cuando tú vienes y te arrepientes de lo que hiciste, Dios te va a perdonar. Dios no te va a estar recordando lo malo que tú hiciste. Dios no va a estar molesto contigo. Dios no te va a hacer caras. Dios no te va a hacer sentir mal por un error que hayas cometido. Dios te dice, te perdono, y Él te perdona y olvidado, ¿verdad? Así es Dios. Es diferente a las personas. Algunas personas hacen actitudes o reaccionan de mala manera, pero Dios no. Dios es diferente. Por eso nuestro gran ejemplo para nosotros caminar es Dios. Así como Dios es, así nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque así es como nosotros agradamos a Dios con nuestro comportamiento. Pero Dios te perdonará. Ahora, hay muchas cosas en la palabra de Dios que tal vez se te hagan difíciles de entender, tal vez se te hagan difíciles de comprender, ¿verdad? Pero tú no debes de perder la fe, la confianza en Dios y saber que Dios te va a perdonar, te va a cuidar, que estará contigo todo el tiempo, ¿verdad? Algunas veces tú dices, bueno, me puedo sentir como solito. No, nunca estás solo. Dios siempre te está acompañando. Dios te escucha. Ahora, en las oraciones no siempre se va a cumplir todo, porque así como Dios te escucha, Dios te cuida también. Y Dios no te va a dar todo lo que el niño quiere o la niña quiere. No, 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 porque a veces no todo es bueno para nosotros. Dios nos conoce, Dios es tu Padre y Él quiere lo mejor para ti. Él sabe lo que tú necesitas, ¿verdad? Nosotros queremos muchas cosas, pero Dios sabe qué es lo necesario que debes de tener en tu vida, ¿ok? Y a veces nosotros nos podemos equivocar. Así que pongamos nuestra fe en Dios. Claro, te voy a contar una historia en la palabra de Dios donde los discípulos, sí muchachos, los discípulos que caminaron con Jesús tuvieron duda. Sí podrá ser, no podrá ser, ¿qué pasará? Sí, ellos tuvieron duda de haber caminado con Jesús por un tiempo. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 29. Vamos a leerlo en pedacitos, ¿verdad? Pero esto es lo que pasó con los discípulos, así que poner mucha atención. Dice la palabra de Dios, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús. Pero espérate, eso sí es sorprendente, pero esto pasó después de que Jesús murió. ¡Wow! Sí, Jesús había resucitado. Jesús no estaba ya en esa tumba. ¿Recuerdas cuándo resucitó? 1, 2, 3, al tercer día Jesús había resucitado. Ahora, dice aquí, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz, paz a vosotros. Déjame enseñarte aquí. Paz a vosotros. Jesús estaba en medio de sus discípulos después de haber sido maltratado, crucificado y que hubiera muerto, ¿sí? En esa cruz, Jesús había regresado, así como Él se los había prometido. Pero imagínate esa duda entre ellos. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y si es cierto? ¿Y si no es cierto? Es algo como increíble, ¿verdad? Es algo que no lo creo fácilmente. Pero ahí estaba. Y Él les estaba diciendo, paz
a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, ¿verdad? Las manos donde le habían puesto los clavos y el costado donde le habían puesto la punta de la lanza hacia adentro, ¿ok? Este les mostró las manos y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínate qué tristeza debieron haber sentido cuando lo vieron morir. Pero que ahora lo vean, aquí se regocijaron, se emocionaron, se sintieron felices. Imagínate de tener a nuestro Señor Jesús enfrente otra vez, cuando ellos estaban envueltos en la tristeza, ¿verdad? Ahora decía aquí, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Jesús había mandado a sus discípulos con el Espíritu Santo dentro de ellos. Ya hemos hablado en otras clases lo que es el Espíritu Santo. Aquí Jesús les había dado el soplo, los había puesto el Espíritu Santo dentro de ellos y los había enviado ¿a dónde? A llevar su palabra, a llevar todo lo que habían aprendido cuando estaban con Jesús, ¿verdad? Aprendiendo, porque Jesús era el rabí, era el maestro, el que les estaba enseñando lo que ellos debían de aprender para cuando Jesús ya no estuviera aquí, ¿verdad? Así que es muy importante entender que es esto, ¿verdad? Ahora, dice aquí, pero Tomás, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se apareció, no estaba aquí. Entonces le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Imagínense esa noticia para Tomás. Entonces él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué tenía Tomás? Duda, ¿verdad? Ay, Tomasito. Entonces, 8 días después de que Tomás había dicho esto, estaban otra vez sus discípulos dentro, ¿verdad? Dentro de ese lugar, y con ellos ahora sí estaba Tomás. Claro que sí, ¿cómo no? Entonces, cuando ya estaba Tomás ahí, ¿qué fue lo que pasó? Aquí dice, y con ellos Tomás llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Imagínate cómo entró Jesús ahí si las puertas estaban cerradas. Yo también me pregunté eso cuando lo leí, ¿verdad? ¿Cómo puede atravesar Jesús las puertas? Bueno, porque Él es Dios. Él puede estar aquí, allá y acullá y en todas partes. Imagínate que Él llegara así. ¡Qué sorprendente! ¡Qué emoción! Entonces, ahora sí Tomás estaba ahí viendo lo que él no había creído primero. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. ¿Recuerdas que Jesús tenía un hoyo por lo que le hicieron los clavos? Así lo tenía, y le dijo a Tomás que pusiera su dedo, así como Tomás dijo, ¿no? Ay, necesito poner el dedo. Ándale, ahora sí ponlo, Tomás. Pon tu dedo, le dijo a Jesús, ¿verdad? Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, su mano, métela en el costado donde le habían encajado la punta de la lanza, ¿verdad? Entonces aquí le dijo, cree. No, ya no deja de ser persona que no cree, un incrédulo. Cree, por favor, en lo que estás viendo, ¿verdad? Ay, Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y eso chicos, somos nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, los que creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque solamente hemos leído, nos conformamos con saber que Él existió por lo que dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tú leas este capítulo y veas, ¿estoy siendo creyente? Porque estoy creyendo todo lo que aquí se me está mostrando en la palabra de Dios. Entonces, yo ya no tengo la duda, ¿verdad? Ahora se va mi duda y tengo confianza. La actitud correcta que yo debo de tener, la actitud que le agrada a Dios, es la actitud donde yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Si me dice Dios vino, Jesús vino a dar su vida, Jesús vino a dar su vida. Si yo creo en Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús, yo estoy siendo creyente, estoy caminando como Jesús le agrada, estoy haciendo las cosas como a Dios le agrada, ¿verdad? Esa es la actitud correcta que yo debo de tener y no entrar en duda, sino tener fe que todo lo que me dice Jesús es verdad y no actuar como Tomás. Si yo no veo, yo no creo. No, yo creo porque Dios existe y no necesito ver, porque sé que Él en su palabra cumplirá todo lo que ha dicho porque Él es Dios. Ahora, voy a trabajar en mi actitud correcta. ¿Cómo trabajo en mi actitud correcta? Pues leyendo la palabra de Dios, buscando cada día de Dios. ¿Cómo voy a hablar de Dios si no lo conozco? No lo conozco. ¿Por qué no lo conozco? Porque no lo busco, ¿verdad? Aquí es donde me va a hablar de quién es Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo sea? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo está aquí. No necesito buscar en otros lados. Todo está aquí. Y leyendo todo el tiempo, ¿verdad? Yo voy a conocer a Dios y voy a tener confianza, voy a tener fe en lo que Dios me está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Yo voy a pedir a Dios, ¿verdad? Yo voy a orar a Dios. Yo voy a confiar en que Dios está escuchando mi oración. Pero hay como un semáforo, ¿verdad? Tenemos la luz roja. Dice, no, eso no es para ti, porque Dios te conoce y Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. Ahora, hay una luz amarilla que dice, espera, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y dentro de la voluntad y el tiempo de Dios se cumplirá lo que es mejor para ti. ¿Ok? Pero no debemos de dejar de orar, porque orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazón y es la forma en la cual nosotros tenemos una relación con Dios más fuerte cada día, porque así leemos, oramos, ¿verdad? Confiamos en que Dios tiene el control de todo lo de nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo aprendo a esperar en el tiempo de Dios? Es muy importante. ¿Cómo aprendo? No desesperándome, no enojándome, no diciendo, Dios no me quiere porque no me ha dado lo que yo le pedí. Dios no es bueno. Dios no tiene oído para mí. No. Recuerda, tú sigue orando, sigue hablando con Dios y Dios en su momento hará lo que tenga que hacer. Acuérdate que Dios te ama por sobre todas las cosas y Él te dará lo que es necesario para ti. ¿Ok? Ahora, recuerda nuestra frase aquí, nuestra palabrita muy importante. ¿Qué dice nuestra palabrita aquí? ¡Alto! ¿Te acuerdas que lo hemos estado viendo en diferentes clases? Y a una de las maestras también les pone el canto de alto, ¿verdad? Bueno, aquí yo también te he contado de Jesús, ¿verdad? Detente cuando venga esa duda a tu cabeza, sea que estés pasando por alguna enfermedad, tal vez tu papá se quedó sin trabajo, tal vez tuvieron un accidente, tal vez esté pasando algún problema en tu escuela o no sé. Y te entre esa duda de que Dios te ha abandonado o Dios no te escucha,
Haz un alto, 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 alto. Que nada te mueva de donde Dios te ha puesto. Refuerza esa fe, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, orando, alabando y todo. Acércate a Dios, porque Dios te dará la confianza. Y cuando pasen cosas, aunque tú veas que todo está muy difícil, tú sabrás que Dios tiene el control y que nada sale, ¿verdad? De lo que Dios ya tiene para ti. Sí, entonces nosotros, aunque veamos que pasan cosas difíciles, vamos a hacer un alto y vamos a pensar. ¿Recuerdas cómo es? Déjame te enseño. Alto, la A. Voy a analizar qué es lo que me está haciendo que yo dude. ¿Qué es lo que está haciendo que yo piense que tal vez Dios no tiene el control? Yo tengo que pensar, analizar, y entonces voy a ver qué es lo que me está moviendo esos sentimientos en mí. ¿Qué significa la L? Leer la palabra de Dios. Busca de Dios. Si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes todo, Dios te lo quitará. Confía en que Dios sanará tu corazón. Confía en que Dios te dará la paz. ¿Qué fue lo que le dijo a sus discípulos? Paz a vosotros, ¿verdad? No les dijo, ¡ala, tengan miedo, lloren! ¡Ay, no preocúpense! ¡Ay, no, hombre, tengan terror de lo que...! No, paz a vosotros, recuerda, paz a vosotros. Yo voy a leer la palabra de Dios. Voy a concentrarme en lo que Dios dice para yo obtener esa paz que Dios me da. Ahora, ¿qué es esto? Triunfa. ¿Cómo voy a triunfar? ¿Recuerdas cómo vamos a triunfar? Venciendo toda la duda, venciendo todos esos temores, esos miedos, toda esa cosa que venga en contra de lo que tú debes de tener y que Dios te ha hablado. Tú vas a triunfar, hijo de Dios, vas a triunfar porque has confiado en lo que Dios te ha dicho, porque la duda la has dejado a un lado. Creo que para mí se me cayó por aquí. La has dejado por un lado y has confiado en que Dios está contigo. Ahora, por último, pero no menos importante, ¿cómo voy a ver qué significa alto? A ver, orar, ¿recuerdas? Orar, confía en Dios, habla con Dios todo el tiempo. Él te fortalecerá, Él te dará esa tranquilidad y te dará esa paz, ¿verdad? Y tu fe va a crecer muy alto. Y ahora todo lo que hagas, todo lo que pase, vas a estar dependiendo de Dios. Esa es mi actitud correcta. Ahora, vamos a ver, tenemos el versículo de hoy, que es en Proverbios 3:5, ¿verdad? ¿Y qué me dice Proverbios 3:5? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Recuerda que nosotros en nuestros pensamientos dudamos. Pensamos otra cosa, tenemos miedos, ¿verdad? Pasan muchas cosas. Nosotros, la primera palabra que me dice aquí es confía, confianza, ¿verdad? Aquí no dice duda, no, dice confía, ten fe. ¿En quién? En Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Todo tu corazoncito, llénalo de la presencia de Dios, buscándolo en su palabra y orando, ¿ok? Bueno, aquí dice que no confiemos en nosotros mismos porque nosotros cambiamos nuestros pensamientos todos los días, depende de la situación que estemos pasando. Eso es un no, porque siempre tenemos que estar confiados en que Dios tiene el control de las cosas. Así es. Nos quedamos con Proverbios 3:5, que dice, todos y muy fuerte, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Con esto te dejo y me dio mucho gusto estar aquí. Espero que esta clase te haya servido y recuerda estar conectados con los demás maestros. Por aquí arriba te dejaré los enlaces para los demás videos porque
porque están muy interesantes, muy divertidos y acuérdate que todo esto es para que crezcas grandemente. Y si tú aún no sabes en quién confiar o cómo tener esa paz que necesitas, porque tal vez estás pasando alguna situación difícil, recuerda que tú volviéndote hijo de Dios, puedes conocer al Padre por medio de su palabra. ¿Cómo lo hago? Viniendo directamente con Dios y decirle, Dios, yo sé que tú existes. Yo creo que tú has hecho los cielos, la tierra y que tú puedes perdonarme del pecado. Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Mentir, golpear, pelear, muchas cosas, robar, muchas cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Eso es pecado. Pero yo creo en ti, Dios. Yo creo que tú me puedes perdonar. Te pido perdón, te pido que seas tú ayudándome. Entonces tú vienes y le dices con todo tu corazón, yo creo que Jesús vino aquí a la tierra, que Jesús habló tu palabra, que Jesús es la verdad y que yo creo que Él murió verdaderamente en esa cruz por mí, pero que no quedó muerto, que al tercer día, 1, 2, 3, Él volvió a vivir. Sí, y yo lo creo y lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y el Señor te dará la salvación, la vida eterna, una vida para siempre con Dios. Y ahora, cada vez que tú cometas un error, recuerda venir y decirle a Dios que te perdone. Arrepiéntete de corazón. No dudes que si te vuelves a equivocar, Dios no te va a perdonar. Dios te va a perdonar porque Dios es bueno y es misericordioso, ¿ok? Ahora, después de esto tenemos que crecer como los árboles grandes, 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 grandes. ¿Y cómo crezco yo? Bueno, regando todos los días, ¿verdad? ¿Y cómo me riego yo todos los días? Leyendo la palabra de Dios, orando, asistiendo a una iglesia, hablando de lo que Jesús hizo por ti y por todo el mundo. Es muy importante que tú tengas una relación con Dios. Busca una iglesia en donde te hablen de Jesús y asiste, que es muy importante. Pero si todavía no puedes ir a alguna, bueno, pues aquí te dejamos los videos para que los sigas viendo. Recuerda, te pedimos si es en tu corazón darnos un like y suscribirte para que este canal crezca y seguir compartiendo más sobre la palabra de Dios. Te lo vamos a agradecer con mucho corazoncito. Bueno, ahora sí me despido. Espero que tengas una bonita semana y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda que yo te quiero mucho, pero Dios te ama mucho, mucho, mucho más. No lo olvides. Nos vemos pronto. Bye.